Desperté con un grito ahogado y algo helado golpeándome la cara. Agua. Agua fría. Un balde entero de agua fría cayendo sobre mí como si fuera basura en la calle. Mis sábanas empapadas, mi pelo pegado al rostro, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Y ahí estaba él, mi hijo Ernesto, de pie junto a mi cama, con el balde vacío en las manos y esa expresión en su rostro. Esa expresión que conocía tan bien. Impaciencia. Irritación. Como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. «Levántate, mamá. Ya son las 7 de la mañana», gritó, dejando caer el balde de plástico en el suelo con un ruido seco. «Yasmín viene a desayunar en 1 hora. ¿Dónde están los panqueques? ¿Por qué todavía estás en la cama?» Me quedé ahí, tirada entre las sábanas mojadas, mirando el techo de mi propia habitación. Mi habitación. En mi propia casa. La casa que había comprado con el dinero de mi jubilación después de trabajar 35 años como secretaria. Y mi hijo acababa de tirarme un balde de agua fría encima, como si yo fuera un perro callejero. «Mamá, ¿me estás escuchando?» Su voz subió otro tono. «Yasmín estará aquí en 1 hora. Necesito que prepares esos panqueques especiales que siempre haces. Ya sabes, los que tienen esa textura esponjosa. Y café. Buen café. No esa basura instantánea que tomas tú. Y jugo de naranja recién exprimido. Y también quiero que prepares esos huevos revueltos con queso y champiñones». Cerré los ojos. Respiré hondo. El agua seguía goteando de mi pelo hacia la almohada. Sentía el frío penetrando hasta mis huesos. Y entonces lo recordé. Hoy era 15 de octubre. Mi cumpleaños. Cumplía 61 años. Y mi hijo acababa de despertarme tirándome agua helada encima. «¿Me oíste?» Ernesto chasqueó los dedos frente a mi cara. «Muévete. No tengo todo el día. Yasmín es muy exigente con la comida y necesito que todo esté perfecto. Perfecto. ¿Entiendes? No como la última vez que quemaste el tocino». Me incorporé lentamente. El agua escurría por mi espalda, empapando mi camisón viejo. Ese camisón de algodón que tenía desde hacía 10 años porque nunca tenía dinero para comprarme uno nuevo. Todo mi dinero se iba en mantener esta casa. En pagar la comida de Ernesto. En comprar esa ropa cara que él usaba para impresionar a Yasmín. «Ernesto», mi voz salió ronca, apenas un susurro. «Hoy es mi cumpleaños». Él se detuvo en la puerta de mi habitación. Por un segundo, solo un segundo, pensé que tal vez lo había olvidado. Que tal vez se disculparía. Que tal vez me abrazaría y me diría feliz cumpleaños. «Mamá, perdóname». Pero entonces se volteó y me miró con esos ojos fríos. Los mismos ojos de su padre. «¿Y qué?», dijo. «Yasmín viene en 1 hora. Tu cumpleaños puede esperar. Ahora levántate y ponte a cocinar». Y se fue. Así. Como si nada. Como si no acabara de tirarme agua helada. Como si no fuera mi cumpleaños. Como si yo no fuera su madre, sino su empleada doméstica. Me quedé sentada en esa cama mojada, mirando la puerta vacía por donde había desaparecido. Mis manos temblaban. No sé si era por el frío o por la rabia que empezaba a crecer dentro de mí. Una rabia que había estado ahí por años, dormida, esperando. Creciendo poco a poco con cada insulto, con cada orden, con cada vez que me trataba como si yo no valiera nada. Me levanté. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío. Caminé hacia el espejo del tocador y me vi. Una mujer de 61 años con el pelo empapado pegado a la cara. Ojeras profundas. Arrugas que no estaban ahí hace 5 años. Manos ásperas de tanto lavar, limpiar, cocinar. Para él. Siempre para él. Desde el pasillo llegó su voz otra vez. «Mamá, ¿ya te levantaste? El tiempo corre». Apreté los puños. Cerré los ojos. Y respiré. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Pensé en Yasmín. En mi nuera. La mujer perfecta que Ernesto había conseguido. Alta, elegante, siempre con esas uñas pintadas de color coral y ese perfume caro que dejaba olor en toda la casa durante horas. La mujer que apenas me miraba cuando venía de visita. Que nunca me había dicho gracias por una sola comida que yo preparaba. Y hoy venía a desayunar.
A las 8 de la mañana. Un martes. ¿Desde cuándo Yasmín desayunaba aquí? Ella siempre decía que mi casa era demasiado pequeña, demasiado vieja, demasiado humilde para sus estándares. Algo no cuadraba. Pero no tenía tiempo para pensar. Ernesto volvió a gritar desde la cocina y yo, como siempre, obedecí. Me quité el camisón mojado y me puse el único vestido limpio que tenía. Uno gris, viejo, con una mancha de aceite en el dobladillo que nunca pude sacar. Me até el pelo todavía húmedo en una cola y salí de mi habitación. En el pasillo, el agua del balde había dejado un rastro hasta la cocina, como si marcara el camino de mi humillación. Y mientras caminaba siguiendo ese rastro, descalza y temblando, algo dentro de mí comenzó a despertar. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Pero todavía no sabía qué era. Todavía no entendía que ese balde de agua fría sería el último. Que ese cumpleaños sería el día en que todo cambiaría. Para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Como una mujer de 61 años termina siendo despertada con agua fría por su propio hijo en el día de su cumpleaños. Porque esto no empezó hoy. Esto empezó hace mucho tiempo. Tal vez demasiado. Todo comenzó hace 3 años, cuando Ernesto perdió su trabajo. Otra vez. Era la cuarta empresa que lo despedía en 5 años. Siempre era lo mismo. Problemas con el jefe. Problemas con los compañeros. Problemas con los horarios. Según él, el mundo entero estaba en su contra. Nunca era su culpa. Nunca. Llegó a mi puerta un martes lluvioso con 2 maletas y esa mirada. Esa mirada de niño perdido que siempre usaba cuando necesitaba algo. Mamá, solo será por unas semanas, me dijo. Hasta que consiga otro trabajo. Solo necesito un lugar donde quedarme. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y yo, como tonta, lo permití. Porque era mi hijo. Porque una madre siempre perdona. Porque pensaba que esta vez sería diferente. Que esta vez cambiaría. Al principio no fue tan malo. Ernesto buscaba trabajo. O al menos eso decía. Pasaba horas en su laptop en el sofá de mi sala. Pero nunca llegaban las llamadas. Nunca llegaban las entrevistas. Y poco a poco, su habitación temporal se convirtió en su habitación permanente. Mi casa se convirtió en su casa. Y yo me convertí en su sirvienta. Empezó con pequeñas cosas. Mamá, ¿podrías lavarme esta camisa? Tengo una entrevista importante mañana. Mamá, ¿podrías plancharme los pantalones? Ya sabes que yo no sé hacerlo bien. Mamá, ¿podrías prepararme el desayuno? Me levanté tarde y no tengo tiempo. Y yo lo hacía. Cada vez. Porque era mi hijo. Porque quería ayudarlo. Porque pensaba que si lo apoyaba lo suficiente, él volvería a ser el niño dulce que una vez fue. Ese niño que me traía flores del jardín. Ese niño que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño había muerto hacía mucho tiempo. Y en su lugar quedó este hombre de 35 años que me trataba peor que a un trapo de cocina. Entonces llegó Yasmín. Oh, Yasmín. La conoció en una aplicación de citas. Era gerente de una tienda de ropa cara en el centro comercial. Tenía su propio apartamento, su propio carro, su propio dinero. Todo lo que Ernesto no tenía. Y de alguna manera, no sé cómo, logró conquistarla. La primera vez que la trajo a casa, yo estaba emocionada. Tal vez una buena mujer lo cambiaría. Tal vez el amor lo haría madurar. Tal vez finalmente se mudaría y yo recuperaría mi vida. Me equivoqué. Completamente. Yasmín entró a mi casa con esos tacones altos que hacían ruido en mi piso de madera vieja. Miró alrededor con esa expresión. Ya saben cuál. Esa expresión de decepción apenas disimulada. Como si mi casa fuera demasiado pequeña para sus estándares. Como si mis muebles viejos fueran un insulto personal. Así que aquí vives, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. ¡Qué acogedor! Acogedor. La palabra que la gente usa cuando no quiere decir pobre. Preparé la cena esa noche. Pollo asado con papas y ensalada. Nada fancy, pero hecho con cariño. Puse mi mejor mantel, el blanco con flores amarillas bordadas que mi madre me había regalado antes de morir.
Encendí una vela. Quería causar buena impresión. Yasmín apenas tocó la comida. Movía el pollo de un lado a otro del plato con el tenedor, haciendo esas muecas sutiles que pensaba que yo no notaba. Ernesto la miraba con adoración, preguntándole cada 5 minutos si necesitaba algo más. Agua, sal, pimienta, servilletas. Como si ella fuera una reina y nosotros sus sirvientes. Tu madre cocina muy casero, dijo Yasmín, limpiándose la boca con la servilleta. Yo normalmente como más sofisticado. Ya sabes, comida orgánica, sin gluten, ese tipo de cosas. Sin gluten. Mi pollo asado no era lo suficientemente bueno porque tenía gluten. Pero lo peor vino después. Cuando se fueron a la sala y yo me quedé lavando los platos, escuché su conversación. No quería escuchar. Pero las paredes de mi casa son delgadas y sus voces no eran exactamente susurros. No puedo creer que todavía vivas con tu madre, decía Yasmín. Ernesto, tienes 35 años. Es un poco patético, ¿no crees? Mi corazón se detuvo. Esperé su respuesta. Esperé que la defendiera. Que le dijera que yo lo había ayudado cuando nadie más lo haría. Que esta era mi casa y él era mi invitado. Lo sé, amor, dijo Ernesto. Pero es temporal. Además, ella necesita la compañía. Está sola. Le hago un favor quedándome aquí. Un favor. Vivir gratis en mi casa, comer mi comida, usar mi electricidad, mi agua, mi wifi, era un favor que me hacía a mí. Tragué saliva. Seguí lavando los platos. Las lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa, pero no me permití llorar. No todavía. 6 meses después, se casaron. Fue una boda pequeña. Yasmín dijo que no quería nada ostentoso, pero yo sabía la verdad. No quería gastar dinero en una boda cuando podía gastarlo en otras cosas. Como ese bolso de marca que costaba $800 y que Ernesto le compró con el dinero que yo le había prestado para buscar trabajo. Dinero que nunca me devolvió, por supuesto. Pensé que después de la boda se mudarían juntos. Que finalmente tendría mi casa de vuelta. Mi paz. Mi vida. Pero no. Yasmín dijo que su apartamento era demasiado pequeño para 2 personas. Que necesitaban ahorrar para algo más grande. Que mientras tanto, ¿no sería lindo quedarse en mi casa? Había espacio suficiente. Espacio suficiente. En mi casa de 2 habitaciones. Donde yo dormía en la habitación pequeña que había sido mi cuarto de costura porque ellos necesitaban la habitación principal. La habitación con el baño privado. La habitación con el closet grande. Mi habitación. La que yo había decorado con tanto cariño cuando compré esta casa. Y yo, como idiota, dije que sí. Porque Ernesto me miró con esos ojos. Porque me dijo, solo serán unos meses, mamá. Porque Yasmín sonrió por primera vez y dijo, eres tan generosa, Marisela. Qué suerte tiene Ernesto de tener una madre como tú. Generosa. Esa palabra que usan para manipularte. Para hacerte sentir que si dices que no, eres egoísta. Mala madre. Mala persona. Los meses pasaron. 1, 2, 6. 1 año. Y nada cambió. Excepto que cada día me convertía más y más en su empleada doméstica no pagada. Lavaba su ropa. Planchaba las camisas de Ernesto y los vestidos caros de Yasmín. Limpiaba su habitación. Cambiaba sus sábanas. Cocinaba 3 comidas al día porque Yasmín era muy especial con la comida y necesitaba menús diferentes cada día. Marisela, hoy no me apetece pollo, decía Yasmín desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono. ¿Podrías hacer pescado? Pero que sea salmón, no tilapia. La tilapia es muy corriente. Corriente. Como yo. Como mi casa. Como mi vida entera. Y el dinero. Dios mío, el dinero. Mi pensión de jubilación era de $1,200 al mes. Suena como mucho, ¿verdad? Pero cuando pagas la hipoteca, los servicios, la comida para 3 personas, los caprichos de Yasmín, los gastos de Ernesto, no queda nada. Absolutamente nada. Dejé de comprarme ropa. Dejé de ir al salón de belleza. Dejé de comprar esas pequeñas cosas que me hacían feliz. Esas revistas que me gustaba leer los domingos.
Ese café especial que tomaba los sábados por la mañana. Esas flores frescas que ponía en la mesa del comedor. Todo se fue. Todo desapareció. Porque Ernesto necesitaba gasolina para el carro que yo le había regalado. Porque Yasmín necesitaba ese nuevo par de zapatos que costaban $250. Porque ellos necesitaban. Y yo daba. Hasta que no quedó nada de mí. Mi vecina Dolores lo notó primero. Ella vivía en la casa de al lado, una mujer de 70 años con más vida que yo. Siempre estaba en su jardín, regando sus plantas, hablando con los pájaros, sonriendo. Un día me encontró sacando la basura y se quedó mirándome con esa expresión de preocupación. Marisela, me dijo suavemente, ¿estás bien? Te ves muy delgada. Y cansada. Me encogí de hombros. Sonreí. Esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Estoy bien, Dolores. Solo un poco ocupada. Ocupada siendo la sirvienta de tu hijo. Sus palabras fueron como un golpe. Perdóname por ser directa, pero te veo. Te veo todos los días lavando su ropa, limpiando su carro, cargando bolsas de supermercado mientras él está sentado adentro jugando con su teléfono. Eso no es normal, Marisela. Sentí las lágrimas quemando en mis ojos, pero las contuve. Es mi hijo, Dolores. Una madre hace lo que tiene que hacer. Una madre sí. Una esclava no. Dolores me tomó de la mano. Tú criaste a ese niño. Le diste todo. Pero él ya no es un niño. Es un hombre adulto que debería estar cuidando de ti, no al revés. No supe qué responder. Porque tenía razón. Porque cada palabra que decía era verdad. Pero admitirlo significaba admitir que había fallado. Que había criado a un hijo que me usaba. Que me despreciaba. Que me trataba peor que a un extraño. Algún día, dijo Dolores antes de irse, vas a tener que elegir entre ser su madre o ser tú misma. Y espero que cuando llegue ese día, te elijas a ti. Esa conversación fue hace 2 meses. Y desde entonces, las cosas solo empeoraron. Yasmín empezó a invitar a sus amigas a mi casa. Llegaban con sus bolsos caros y sus risas falsas y se sentaban en mi sala como si fuera suya. Dejaban vasos sucios en la mesa. Tiraban migajas en el sofá. Manchaban mis cojines con su maquillaje. Y yo limpiaba detrás de ellas como una sombra invisible. Una vez, una de sus amigas me llamó. Me llamó pensando que yo era la empleada doméstica. Disculpa, me dijo, chasqueando los dedos. ¿Podrías traernos más café? Y asegúrate de que esté caliente esta vez. Me quedé ahí parada, con la bandeja vacía en las manos, mirándola. Esperando que Yasmín me defendiera. Que dijera ella no es la empleada, es mi suegra. Pero Yasmín solo se rió. Esa risa suave y falsa. Ay, Marisela siempre está feliz de ayudar. ¿Verdad, Marisela? Y yo asentí. Como siempre. Como la tonta que era. Ernesto era peor. Cada día encontraba nuevas formas de humillarme. Si la comida no estaba exactamente como la quería, la tiraba a la basura delante de mí. Esto está horrible, mamá. ¿Cómo esperas que Yasmín coma esta porquería? Si su ropa no estaba planchada perfectamente, la tiraba al suelo. Hazlo otra vez. Y esta vez hazlo bien. Nunca me gritaba cuando Yasmín estaba cerca. ¿O no? Delante de ella era el hijo perfecto. Cariñoso. Atento. Gracias por la cena, mamá. Está deliciosa. Pero en cuanto ella se iba a trabajar, su máscara caía. Y yo veía al monstruo que había creado. Dejé de celebrar mi cumpleaños hace 3 años. El último que celebré, Ernesto ni siquiera se acordó. Pasó todo el día en su habitación jugando videojuegos. Cuando finalmente salió a las 9 de la noche y me vio con un pequeño pastel que me había comprado yo misma, me dijo, ¿es tu cumpleaños? Ah, bueno, feliz cumpleaños supongo. Hay algo de cenar. Ese año lloré hasta quedarme dormida. Y prometí no volver a esperar nada de él. No más expectativas. No más decepciones. Pero hoy era diferente. Hoy había cumplido 61 años. Y hoy, por primera vez en 3 años, había despertado con una pequeña esperanza. Tal vez, solo tal vez,
Ernesto se acordaría. Tal vez me daría un abrazo. Tal vez me diría feliz cumpleaños. Mamá, te quiero. Y en lugar de eso, me despertó con un balde de agua fría. En el día de mi cumpleaños. Exigiéndome que cocinara para impresionar a su esposa. Como si yo no fuera nada. Como si no valiera nada. Mientras entraba a la cocina esa mañana, con el pelo todavía goteando agua helada, con mi vestido viejo pegado a mi cuerpo, con mis pies descalzos dejando huellas húmedas en el piso, algo dentro de mí hizo clic. Algo se rompió. O tal vez algo despertó. No lo sé. Pero sentí que este sería el último día que permitiría esto. El último día que me trataría como basura en mi propia casa. Aunque todavía no sabía cómo. Todavía no sabía qué haría. Pero algo había cambiado. Y no había vuelta atrás. Ernesto estaba en la cocina, apoyado contra el refrigerador, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Solo señaló la estufa con un gesto vago de la mano. Necesito 12 panqueques perfectos, dijo sin mirarme. Con esa textura esponjosa que haces. Y no los quemes esta vez. Yasmín es muy exigente con el desayuno. Dice que puede saber la calidad de una persona por cómo cocina sus panqueques. Me quedé ahí parada, goteando agua en el piso de mi propia cocina. Mi cocina. La cocina donde había preparado miles de comidas. Donde había cocinado para él cuando era niño. Donde le había hecho sus comidas favoritas cuando estaba enfermo. Donde había pasado horas y horas de mi vida alimentándolo, nutriéndolo, amándolo. Y ahora me exigía panqueques perfectos para impresionar a su esposa. En mi cumpleaños. Después de despertarme con agua helada. Ernesto, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hoy es mi cumpleaños. Finalmente levantó la vista del teléfono. Me miró. Sus ojos recorrieron mi cuerpo empapado, mi pelo goteando, mi vestido pegado a mi piel. Y no vi nada. Ninguna emoción. Ningún remordimiento. Nada. Ya lo dijiste antes, respondió con un suspiro de fastidio. Y ya te dije que tu cumpleaños puede esperar. Yasmín viene en, miró su reloj. 52 minutos. Así que muévete. Algo en su tono. Algo en la forma en que me miraba como si yo fuera un estorbo. Como si mi existencia fuera una inconveniencia en su día perfecto. Algo en todo eso hizo que la rabia que había estado creciendo dentro de mí desde hace años comenzara a hervir. Pero no dije nada. Todavía no. Porque había aprendido algo en estos 3 años de humillación. Había aprendido que las palabras no significaban nada para Ernesto. Solo las acciones importaban. Y mis acciones siempre habían sido de sumisión. De obediencia. De sacrificio. Tal vez era hora de cambiar eso. Caminé hacia la alacena y saqué la harina, los huevos, la leche. Mis manos todavía temblaban, pero no por el frío. Por algo más. Algo que no podía nombrar todavía. Comencé a mezclar los ingredientes en silencio mientras Ernesto seguía con su teléfono, escribiendo mensajes a Yasmín. Podía ver su pantalla reflejada en el vidrio del horno. Corazones. Emojis de besos. Te amo, mi reina. Todo estará perfecto para ti. Mi reina. Mientras su madre estaba ahí, empapada y temblando, preparándole el desayuno en el día de su cumpleaños. ¿Pusiste vainilla en la mezcla?, preguntó de repente. A Yasmín le gusta con vainilla. Y asegúrate de que no queden grumos. La última vez había grumos. No respondí. Solo seguí mezclando, batiendo los huevos con más fuerza de la necesaria. La mezcla salpicó un poco en la encimera. No me molesté en limpiarla. ¿Me estás escuchando, mamá? Su voz subió. Te estoy hablando. Te escucho, Ernesto. Mi voz sonó extraña, plana, sin emoción, como si viniera de muy lejos. Él frunció el ceño pero volvió a su teléfono. Yo continué cocinando. Encendí la estufa. Calenté la sartén. Vertí la primera porción de mezcla y observé cómo se expandía, cómo se formaban las burbujas en la superficie. Exactamente como lo había hecho miles de veces antes. El panqueque se coció perfectamente. Dorado. Esponjoso. Exactamente como a él le gustaba. Lo puse en un plato y comencé con el siguiente. Ya está el café,
preguntó Ernesto. No. ¿Por qué no? Dije que necesitaba café. Porque estoy haciendo los panqueques que me pediste. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dios, mamá, no es tan difícil. Respiré hondo. Dejé que el segundo panqueque se cocinara. No hice el café. Mamá, el café. En un momento. No en un momento. Ahora. Yasmín no puede esperar por su café. Ella tiene un horario apretado. Un horario apretado. En su día libre. Para venir a desayunar a mi casa. ¡Qué generosa! Terminé el segundo panqueque. Luego el tercero. El cuarto. Ernesto seguía quejándose del café, pero yo lo ignoré. Algo en mí había cambiado desde que entré a esa cocina. Algo se había endurecido. Como si una puerta se hubiera cerrado dentro de mi pecho y ya no pudiera abrirse. Cuando llegué al octavo panqueque, Ernesto explotó. Mamá, carajo. ¿Qué parte de haz el café ahora no entiendes? ¿Estás sorda? ¿Estás estúpida? Estúpida. Me llamó estúpida. La espátula en mi mano se apretó. El metal estaba caliente del vapor de la estufa. Sentí como me quemaba la palma, pero no la solté. El dolor era casi reconfortante. Real. Tangible. A diferencia de todo lo demás en mi vida que parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Te haré el café, dije finalmente, mi voz todavía plana. Cuando termine los panqueques. No me hables así. Soy tu hijo. Me debes respeto. Respeto. Esa palabra. Viniendo del hombre que me había despertado con agua fría. Que me había llamado estúpida. Que vivía en mi casa gratis. Que me trataba como basura. Terminé los 12 panqueques en silencio. Los apilé en un plato como una torre perfecta. Dorados. Esponjosos. Sin un solo defecto. Exactamente como él los quería. Luego preparé el café. Café caro que yo había comprado con mi pensión. Café que yo nunca tomaba porque era demasiado caro para mí. Los huevos, dijo Ernesto, mirando el reloj. Quedan 35 minutos. Necesito los huevos revueltos con queso y champiñones. Y el jugo de naranja. Y pon la mesa. Usa el mantel bueno. El mantel bueno. El mantel blanco con flores amarillas bordadas que mi madre me había regalado. El último regalo que recibí de ella antes de que muriera. El mantel que guardaba para ocasiones especiales. Para días importantes. El mantel bueno, repetí. Para un desayuno normal. No es un desayuno normal, mamá. Es importante. Yasmín es importante. Y necesito que todo sea perfecto. Yasmín es importante. Esas 3 palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. Yasmín es importante. No tú eres importante, mamá. No gracias por hacer todo esto, mamá. No feliz cumpleaños, mamá, siento haberte despertado con agua fría. Yasmín es importante. Y yo no lo era. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje que había estado recibiendo durante 3 años, pero que hoy, finalmente, escuché con claridad. Saqué el mantel del cajón. Lo extendí sobre la mesa del comedor con cuidado. Mis manos aún temblaban, pero ahora no era por frío ni por rabia. Era por algo más. Algo que se sentía como despertar después de un sueño muy largo. O tal vez como morir lentamente por dentro. Preparé los huevos. Champiñones cortados en rodajas finas. Queso rallado derritiéndose en la sartén. El olor llenó la cocina. Un olor delicioso que normalmente me habría hecho sentir orgullosa. Pero hoy no sentía nada. Solo vacío. Exprimí las naranjas. 6 naranjas para un vaso de jugo fresco. Mis manos dolían del esfuerzo, pero continué. Puse todo en la mesa. Los panqueques. Los huevos. El café. El jugo. Servilletas de tela que había planchado ayer. Cubiertos brillantes que había pulido el día anterior. Todo perfecto. Todo hermoso. Como un altar para la diosa Yasmín. Ernesto inspeccionó la mesa con ojo crítico. Movió el plato de panqueques 2 centímetros hacia la izquierda. Ajustó la posición de la taza de café.
Dobló la servilleta de una manera diferente. Faltan flores, dijo finalmente. Ve al jardín y corta algunas flores. Ponlas en ese jarrón. El de cristal. Flores. Quería flores. Las últimas flores que quedaban en mi pequeño jardín. Las flores que yo cuidaba. Las únicas cosas hermosas que me quedaban. Ernesto, esas flores. Ahora, mamá. Yasmín estará aquí en 20 minutos. Salí al jardín descalza. El pasto estaba húmedo por el rocío de la mañana. Mis pies se hundían en la tierra fría. Miré mis flores. Rosas. Margaritas. Lirios. Las había plantado hace 2 años, cuando todavía tenía esperanza. Cuando todavía pensaba que tal vez las cosas mejorarían. Corté las mejores. Las más bonitas. Sentí cada corte como si estuviera cortando pedazos de mí misma. Las llevé adentro. Las puse en el jarrón de cristal. Las coloqué en el centro de la mesa. Perfecto. Todo era perfecto. Para ella. Nunca para mí. Ernesto miró la mesa una última vez, asintió con satisfacción, y luego se fue a su habitación a cambiarse. Yo me quedé ahí parada, mirando toda esa comida perfecta. Todo ese esfuerzo. Todo ese trabajo. Para impresionar a una mujer que apenas me miraba. Para satisfacer a un hijo que me trataba como basura. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Seguía con el pelo mojado. El vestido gris arrugado. Sin maquillaje. Sin zapatos. Parecía una indigente en mi propia casa. Mientras mi hijo se preparaba en mi habitación para recibir a su esposa en mi comedor con mi comida. Algo dentro de mí seguía creciendo. Esa sensación que había comenzado con el balde de agua fría. Esa rabia silenciosa que hervía tan despacio que casi no la sentía. Pero estaba ahí. Creciendo. Expandiéndose. Llenando cada espacio vacío dentro de mi pecho. Escuché pasos en el pasillo. Ernesto salió de la habitación. Se había cambiado completamente. Pantalones nuevos que yo le había comprado la semana pasada con mi pensión. Camisa planchada que yo había planchado ayer. Zapatos brillantes que yo había limpiado anteayer. Se veía bien. Guapo. Presentable. Como un hombre exitoso que tenía su vida resuelta. La mentira perfecta. Se miró en el espejo del pasillo, se arregló el cabello, se roció ese perfume caro que Yasmín le había regalado. Luego se volvió hacia mí. Mamá, ve a cambiarte. No puedes estar así cuando Yasmín llegue. Parpadeé. Disculpa. Estás hecha un desastre. Pelo mojado, ese vestido horrible. Pareces una. Se detuvo. Solo ve a cambiarte. Ponte algo presentable. Este es el único vestido limpio que tengo. ¿Y de quién es la culpa? Deberías lavar más seguido. Deberías lavar más seguido. Como si no pasara la mitad de mi vida lavando su ropa. Como si la lavadora no estuviera funcionando día y noche con sus camisas, sus pantalones, las blusas de Yasmín, las sábanas de ellos, las toallas de ellos. Como si mi propia ropa no fuera siempre lo último en la lista. Lo que sobraba. Lo que nunca era prioridad. Entonces me quedaré así, dije. Su cara se puso roja. No. No puedes. Yasmín va a pensar que somos pobres o algo así. Somos pobres, Ernesto. O al menos yo lo soy. Porque todo mi dinero se va en mantenerlos a ustedes. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y en cuanto las dije, vi su expresión cambiar. De sorpresa a furia en un segundo. ¿Cómo te atreves? Siseó, acercándose a mí. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te damos compañía. Te hacemos sentir útil. ¿Y así nos lo agradeces? Quejándote. Compañía. Me daban compañía. Como si yo fuera una anciana solitaria que debería estar agradecida de que me usaran como su sirvienta personal. Ernesto, yo. Ni una palabra más me interrumpió. Ve a tu habitación. Peínate. Lávate la cara. Y no salgas hasta que te veas presentable. No voy a permitir que arruines este desayuno con tu actitud. Mi actitud. Mi actitud era el problema. No el hecho de que me había despertado con agua helada.
No el hecho de que me había llamado estúpida. No el hecho de que había olvidado mi cumpleaños. Otra vez. Mi actitud. Pero no discutí. No tenía energía. Ya no. Caminé hacia mi pequeña habitación, la que había sido mi cuarto de costura. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la cama. Las sábanas todavía estaban mojadas del agua. Todo olía a humedad y derrota. Me miré en el pequeño espejo sobre mi tocador. 61 años. Cuando había imaginado esta edad, pensé que estaría viajando. Tal vez con amigas. Visitando esos lugares que siempre quise conocer. Disfrutando mi jubilación. Viviendo. Realmente viviendo. En cambio, estaba aquí. En una habitación del tamaño de un closet en mi propia casa. Escondiéndome como una criminal. Esperando a que mi hijo me diera permiso para salir. Para existir en mi propio espacio. Me quité el vestido mojado. Busqué en mi armario. Ropa vieja. Ropa gastada. Ropa que había tenido durante años porque nunca tenía dinero para comprarme nada nuevo. Finalmente encontré un suéter verde oscuro que no tenía manchas y unos pantalones negros. Me los puse. Me peiné el cabello mojado lo mejor que pude. Me puse un poco de crema en la cara. No tenía maquillaje. Lo había dejado de usar hace 2 años cuando se me acabó y no pude comprar más. Me miré otra vez en el espejo. Presentable. Eso era todo lo que podía lograr. Presentable para recibir a la mujer que había tomado mi casa. Mi hijo. Mi vida. Entonces escuché el timbre. El sonido atravesó toda la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía por qué. Era solo Yasmín. La había visto cientos de veces. Pero algo en este momento se sentía diferente. Como si algo importante estuviera a punto de suceder. Como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Escuché a Ernesto correr hacia la puerta. Su voz alegre, falsa. Mi amor, qué bueno que llegaste. Pero entonces escuché otra voz. La voz de Yasmín. Y no sonaba feliz. No sonaba emocionada por el desayuno perfecto que la esperaba. Sonaba furiosa. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó. Su voz era tan alta que pude escucharla claramente desde mi habitación. ¿Y por qué estás en calzoncillos? Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra las paredes de la casa. Yasmín, yo puedo explicar. La voz de Ernesto sonaba pequeña. Asustada. ¿Explicar qué? ¿Qué me mentiste? ¿Qué dijiste que vivías solo en un apartamento? ¿Que toda esta mierda sobre ser gerente regional era una mentira? Mi corazón se detuvo. ¿Gerente regional? ¿De qué estaba hablando? Me levanté de la cama. Caminé hacia la puerta. La abrí una rendija. Podía ver el pasillo. Podía ver la entrada. Y lo que vi me dejó sin respiración. Yasmín estaba en la puerta con una maleta en la mano. Vestida con un traje elegante. Tacones altos. Maquillaje perfecto. Pero su cara estaba roja de furia. Y Ernesto estaba ahí parado. En calzoncillos. Solo en calzoncillos. Porque había ido a cambiarse y obviamente se había quitado los pantalones para ponerse otros cuando escuchó el timbre y corrió sin pensar. Yasmín, espera, déjame explicarte. Ernesto intentaba tomar su mano, pero ella se apartó. No me toques. Vine aquí porque necesitaba recoger las últimas cosas de tu oficina. Porque estamos divorciándonos. ¿Recuerdas? El divorcio que pedí hace 3 meses. El divorcio que finalmente se hizo oficial la semana pasada. El mundo dejó de girar. Divorciándonos. Hace 3 meses. La semana pasada. Pero pensé que podíamos hablar, dijo Ernesto, su voz quebrándose. Pensé que si te invitaba a desayunar, si hablábamos. ¿Invitarme a desayunar? ¿A la casa de tu madre donde vives como un parásito? Ernesto, te pedí el divorcio porque eres un mentiroso. Porque dijiste que tenías un trabajo importante cuando en realidad has estado desempleado por 3 años. Porque gastaste todos mis ahorros en porquerías. Porque eres un niño de 35 años que vive con su mamá y la trata como basura. Cada palabra era como un cuchillo. No para mí. Para él.
Y yo estaba ahí, escondida detrás de mi puerta, escuchando cómo se desmoronaba su mundo de mentiras. Yo no. Ella no es. Las cosas no son como piensas. Ernesto tartamudeaba. ¿No? Entonces dime. Ernesto, ¿dónde está ese apartamento que supuestamente rentabas? ¿Dónde está ese trabajo de gerente regional? ¿Dónde están esos viajes de negocios que decías que hacías? Yasmín se rió. Una risa amarga. Déjame adivinar. Has estado viviendo aquí todo este tiempo. Mintiendo. Usando a tu madre. Usando mi dinero. Siendo el fracaso que siempre supe que eras, pero que no quise ver. Yasmín, por favor. No. Se acabó. Vine solo porque el abogado dijo que necesitaba recoger tus documentos del trabajo. Pero ahora veo que no hay documentos. No hay trabajo. No hay nada. Solo un hombre patético en calzoncillos en la casa de su madre. La puerta principal seguía abierta. Y entonces vi algo más. Dolores. Mi vecina Dolores estaba en su jardín, regando sus plantas. Pero había dejado de regar. Estaba mirando. Y detrás de ella, otros vecinos empezaban a asomarse por sus ventanas, por sus puertas, atraídos por los gritos. Ernesto lo notó también. Miró alrededor, vio las caras, vio las miradas. Su rostro se puso blanco. Cierra la puerta, siseó a Yasmín. La gente está mirando. ¿Y qué? ¿Te avergüenza que sepan la verdad? Bien, que lo sepan todos. Yasmín levantó la voz aún más. Este hombre es un mentiroso. Un fraude. Un parásito que vive de su madre mientras le dice al mundo que es exitoso. Las palabras de Yasmín resonaban por toda la calle. Podía ver más vecinos saliendo. La señora que vivía 3 casas más allá. El joven que siempre lavaba su carro los domingos. La pareja de ancianos de la esquina. Todos mirando. Todos escuchando. Y Ernesto ahí parado, en calzoncillos, expuesto frente a todo el mundo. Pero yo no podía moverme. Seguía detrás de mi puerta, procesando lo que acababa de escuchar. Divorciados. Hace 3 meses. La semana pasada se hizo oficial. Y él nunca me dijo nada. Nunca. Me hizo cocinar para ella. Me hizo limpiar para ella. Me hizo preparar esta casa, este desayuno perfecto. ¿Para qué? ¿Para reconquistarla? ¿Para fingir que todo estaba bien? Me había usado. Otra vez. Como siempre. Pero esta vez había sido peor porque había sido todo mentira. Todo. Ella no venía a desayunar como su esposa. Venía a recoger documentos. Venía porque el abogado se lo había pedido. Y él había montado todo este circo. Me había despertado con agua fría. Me había humillado. Me había gritado. Todo por una mentira. Necesito que me devuelvas la llave del apartamento, decía Yasmín ahora, su voz más calmada pero no menos dura. El que rentamos juntos. Bueno, el que yo renté y tú dijiste que pagarías la mitad, pero nunca lo hiciste. Yasmín, por favor, dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Te di 100 oportunidades, Ernesto. Cuando descubrí que gastaste mis ahorros en esa computadora carísima que nunca usaste. Cuando mentiste sobre buscar trabajo. Cuando me pediste dinero prestado y nunca me lo devolviste. Cuando tu madre me llamó llorando porque no tenía dinero para comprar comida porque tú habías gastado su pensión en videojuegos. Eso me golpeó como un puñetazo. Yo la había llamado. Hace 1 año. En un momento de desesperación, cuando la cuenta del banco estaba vacía y todavía faltaban 2 semanas para mi próximo cheque de pensión. Había llamado a Yasmín, sintiéndome humillada, pidiéndole dinero prestado. $50. Solo $50 para comprar comida. Y ella me había dicho que no podía. Que lo sentía mucho, pero que no tenía dinero extra. Yo había creído que era egoísta. Que era una mujer fría que no le importaba si su suegra pasaba hambre. Pero ahora entendía. Ernesto la había dejado sin dinero también. La había usado igual que a mí. Yo no sabía que ella te había llamado, mintió Ernesto. Si hubiera sabido. Mentiroso. Yo te lo dije. Te confronté. ¿Y sabes qué me dijiste?
que tu madre era dramática, que exageraba, que siempre estaba inventando problemas para llamar la atención. Yasmín sacudió la cabeza. Me hiciste creer que ella era el problema, cuando el problema eras tú. Siempre fuiste tú. Dramática. Exageraba. Inventaba problemas para llamar la atención. Así era como Ernesto me describía a su esposa. Así era como me pintaba. Como una vieja loca, necesitada, problemática. Y Yasmín le había creído. Por supuesto que le había creído. Porque uno siempre cree a la persona que ama. La llave, insistió Yasmín, extendiendo la mano. Dame la llave del apartamento. Y la tarjeta de crédito que te di. Y las llaves de mi carro. El carro. Yasmín, necesito el carro para buscar trabajo. No es tu carro. Nunca fue tu carro. Está a mi nombre. Lo pagué yo. Todo lo pagué yo. Mientras tú vivías aquí, en la casa de tu madre, fingiendo ante el mundo que eras un hombre exitoso. Se rió otra vez, esa risa sin humor. Dios mío, fui tan estúpida, tan ciega. Ernesto no respondió. Solo se quedó ahí parado, temblando ligeramente. No sé si era por el frío de estar en calzoncillos o por la humillación. Tal vez ambas cosas. Las llaves. Ahora. Él se dio vuelta lentamente, caminó hacia su habitación. Mi habitación. La habitación que me había quitado. Podía escuchar los cajones abriéndose, cosas moviéndose. Y entonces regresó con un llavero. Se lo dio a Yasmín sin mirarla a los ojos. Ella lo tomó, lo guardó en su bolso. Luego miró alrededor de la casa. Su mirada se detuvo en la mesa del comedor. En el desayuno perfecto que yo había preparado. Los panqueques perfectos. Los huevos perfectos. El café perfecto. Las flores que había cortado de mi jardín. El mantel de mi madre. ¿Todo esto era para mí?, preguntó, señalando la mesa. ¿Pensaste que un desayuno fancy me haría olvidar todo? ¿Qué me haría volver contigo? Ernesto no respondió. Patético, murmuró Yasmín. Se volvió para irse, pero entonces se detuvo. Miró hacia el pasillo, hacia donde yo estaba escondida detrás de mi puerta. Y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. No sé cómo me vio. Tal vez la puerta estaba más abierta de lo que pensaba. Tal vez solo sintió mi presencia. Marisela me llamó. Su voz ya no sonaba furiosa. Sonaba cansada, triste. Sé que estás ahí. Puedo verte. Mi corazón se aceleró. Consideré quedarme escondida. Fingir que no estaba. ¿Pero para qué? Todo ya había sido expuesto. Todas las mentiras. Todos los secretos. Ya no había nada que ocultar. Abrí la puerta completamente. Salí al pasillo. Caminé hacia la entrada donde Yasmín seguía parada con su maleta. Ernesto me miró con pánico en los ojos. Como si me estuviera suplicando que no dijera nada. Que no lo avergonzara más. Pero yo no lo miré a él. Miré a Yasmín. Lo siento, dijo ella. Y sonaba sincera. Siento mucho todo lo que has pasado con él. Siento no haberme dado cuenta antes. Siento haber creído sus mentiras sobre ti. Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía. Cuando me casé con él, pensé que era un buen hombre, continuó Yasmín. Pensé que solo necesitaba apoyo. Que si yo lo amaba lo suficiente, cambiaría. Mejoraría. Pero no cambia, ¿verdad? Solo empeora. Te usa más. Te consume más. Hasta que no queda nada de ti. Asentí. Porque ella tenía razón. Porque eso era exactamente lo que había pasado. Me había consumido. Poco a poco. Día tras día. Hasta que no quedaba nada de la Marisela que solía ser. Solo una sombra. Una sirvienta. Una mujer invisible en su propia vida. Por eso me fui, dijo Yasmín. Porque me di cuenta de que si me quedaba, me destruiría. ¿Y tú? Me miró con algo parecido a la compasión. Tú deberías irte también. Deberías echarlo. Es tu casa. Tu vida. No tienes que seguir siendo su esclava. Yasmín,
Cállate, gruñó Ernesto. Tú no sabes nada. Ella es mi madre. Ella tiene la obligación de cuidarme, de ayudarme. La obligación. Ahí estaba otra vez esa palabra. Como si haberlo traído al mundo me condenara a servirlo para siempre. A sacrificarme por él sin importar cuánto me lastimara. Sin importar cuánto me destruyera. No tiene ninguna obligación, dijo Yasmín firmemente. No más que la obligación que tú tenías de ser un buen hijo. De tratarla con respeto. De cuidarla en su vejez en lugar de usarla. Se volvió hacia mí otra vez. Marisela, por favor. No cometas el mismo error que yo. No desperdicies más años de tu vida con alguien que no te valora. Porque créeme, él nunca va a cambiar. Solo va a tomar y tomar hasta que no quede nada de ti. Y entonces se fue. Caminó hacia la calle donde había estacionado su carro. Un carro bonito. Nuevo. Rojo brillante. El carro que Ernesto había fingido que era suyo. El carro en el que había llegado a visitarme tantas veces, dejando que yo pensara que mi hijo era exitoso. Que estaba bien. Que había logrado algo en su vida. Todo mentiras. Todo una actuación. Y yo había sido la única lo suficientemente tonta para creerlas. Los vecinos todavía estaban mirando. Dolores me hizo una señal con la mano, una pregunta silenciosa. ¿Estás bien? No supe cómo responder. ¿Estaba bien? No, no lo estaba. No había estado bien en 3 años. Tal vez más. Tal vez nunca había estado bien y solo ahora me estaba dando cuenta. Ernesto cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por toda la casa. Se dio vuelta y me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Real, puro miedo. Porque su mundo acababa de colapsar. Su esposa se había ido para siempre. Los vecinos ahora sabían la verdad. Y yo, su madre, la única persona que le quedaba, estaba ahí parada mirándolo con una expresión que él no reconocía. Mamá, comenzó, su voz temblando. Mamá, yo puedo explicar todo. Yasmín está loca. Está inventando cosas. Yo iba a contarte sobre el divorcio, pero no quería preocuparte. Quería protegerte. Protegerme. Otra mentira. Otra manipulación. Mamá, di algo. Por favor. Pero yo no dije nada. Porque por primera vez en 3 años, tal vez en toda mi vida, no tenía palabras. Solo tenía claridad. Una claridad fría y cortante como el agua helada que me había despertado esta mañana. Una claridad que me mostraba exactamente lo que era mi vida. Lo que había permitido que se convirtiera. Y lo que necesitaba hacer al respecto. Caminé hacia la mesa del comedor. Hacia ese desayuno perfecto que había preparado mientras temblaba de frío con el pelo mojado. Los panqueques perfectos apilados como una torre. Los huevos esponjosos con queso derretido. El café aromático. El jugo de naranja recién exprimido. Las flores de mi jardín en el jarrón de cristal. El mantel de mi madre extendido con tanto cuidado. Todo perfecto. Todo hermoso. Todo inútil. Tomé uno de los panqueques con la mano. Todavía estaba tibio. Lo sostuve por un momento, sintiendo su textura esponjosa entre mis dedos. Ese panqueque que había hecho con tanto cuidado. Ese panqueque que se suponía iba a impresionar a una mujer que ya no era su esposa. Ese panqueque que representaba todo lo que yo había sido para él durante estos 3 años. Una herramienta. Un medio para un fin. Nada más. Y lo tiré a la basura. Así nomás. Sin ceremonia. Sin drama. Solo lo dejé caer en el bote de basura junto a la mesa. ¿Qué estás haciendo? La voz de Ernesto sonó aguda. Casi histérica. No respondí. Tomé otro panqueque. Lo tiré. Otro. Y otro. Los 12 panqueques perfectos terminaron en la basura. Luego los huevos. Los raspé del plato directamente al bote. El café. Lo vertí por el fregadero. El jugo. También. Todo. Cada cosa que había preparado con mis manos cansadas y mi corazón roto. Mamá. ¿Qué demonios estás haciendo? Me costó trabajo hacer que prepararas todo eso. Me costó trabajo. A él. Como si él hubiera hecho algo más que gritar órdenes desde su teléfono.
Tomé las flores del jarrón. Mis flores. Las últimas flores bonitas de mi jardín. Las que había cortado esta mañana sintiendo como si estuviera cortando pedazos de mi alma. Las sostuve por un momento, mirándolas. Todavía eran hermosas. Todavía olían dulce. No merecían estar en esta mesa. No merecían ser parte de esta mentira. Caminé hacia mi habitación. Escuché a Ernesto siguiéndome, todavía en calzoncillos, todavía gritando. Pero ya no escuchaba sus palabras. Eran solo ruido. Ruido que había estado soportando durante demasiado tiempo. Puse las flores en un vaso de agua junto a mi cama. Ahí. Donde yo podía verlas. Donde yo podía disfrutarlas. No para impresionar a nadie. Solo para mí. Luego abrí mi closet. Saqué mi pequeña maleta. La que había usado hace 5 años cuando todavía viajaba. Cuando todavía tenía vida propia. Antes de que Ernesto llegara y convirtiera mi existencia en esto. ¿Qué estás haciendo con esa maleta? Ernesto estaba en la puerta de mi habitación, sus ojos muy abiertos. ¿Te vas a ir? ¿Me vas a abandonar? Así de egoísta eres. Egoísta. Yo era egoísta. No él, que me había despertado con agua fría. No él, que me había usado y mentido durante 3 años. No él, que había gastado mi pensión en sus caprichos mientras yo pasaba hambre. Yo era la egoísta por querer irme. Pero no me iba a ir. Todavía no. Primero tenía algo que hacer. Cerré la maleta vacía. La dejé en la cama. Y entonces caminé hacia la puerta donde Ernesto estaba parado. Me miró con confusión. Con miedo. Bien. Que tuviera miedo. Era hora de que sintiera aunque sea una fracción de lo que yo había sentido todos estos años. Quítate, le dije. Mi voz sonó extraña incluso para mí. Calmada. Fría. Sin emoción. ¿Qué? Quítate de la puerta. Necesito pasar. Él se movió, todavía confundido. Yo caminé hacia la cocina. Hacia el cajón donde guardaba todas las llaves. Llaves de la casa. Llaves del garaje. Llaves de todo. Las tomé todas. Cada una. Las sostuve en mi mano, sintiendo su peso. Mamá, ¿qué estás haciendo? Su voz ahora sonaba nerviosa. Realmente nerviosa. Caminé hacia la sala. Tomé mi bolso. Ese bolso viejo que había tenido durante 10 años. Metí las llaves adentro. Luego tomé mi abrigo del perchero. Me lo puse. Todavía estaba en mi suéter verde y pantalones negros. Todavía tenía el pelo húmedo. Pero no me importaba. Ya no. Mamá, respóndeme. ¿A dónde vas? Me dirigí hacia la puerta principal. La misma puerta por donde Yasmín había salido hace unos minutos. La misma puerta por donde había entrado el balde de agua fría esta mañana, cuando Ernesto decidió que mi cumpleaños no importaba tanto como sus panqueques perfectos. No puedes irte, dijo Ernesto, su voz subiendo en pánico. Esta es tu casa. No puedes simplemente irte y dejarme aquí. Me detuve en la puerta. Me di vuelta. Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre de 35 años parado en calzoncillos en medio de la sala. Este hombre que había salido de mi cuerpo. Este hombre al que había criado, alimentado, amado con cada fibra de mi ser. Este hombre que me había destruido lentamente, día tras día, hasta que casi no quedaba nada de mí. Tienes razón, dije finalmente. Esta es mi casa. Vi la esperanza iluminarse en sus ojos. Pensó que me iba a quedar. Pensó que había ganado otra vez. Como siempre. Por eso continué. Puedes quedarte aquí. Adentro. Mientras yo salgo. Y cuando regrese, vamos a tener una conversación muy larga sobre cómo van a cambiar las cosas. ¿Cambiar? ¿Qué quieres decir con cambiar? No respondí. Solo abrí la puerta. El aire fresco de la mañana golpeó mi cara. Olía a libertad. A posibilidad. A vida. Mamá, no puedes hacer esto. Te necesito aquí. ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a...? Cerré la puerta. Suavemente. Sin golpearla. Sin drama. Solo la cerré. Y entonces,
Con las manos temblando apenas un poco, saqué las llaves de mi bolso y cerré con llave. Desde afuera, dejando a Ernesto adentro, escuché el sonido del cerrojo. Ese clic pequeño pero definitivo. El sonido de una puerta cerrándose. O tal vez de una puerta abriéndose. Dependía de cómo lo mirara. Inmediatamente escuché golpes desde adentro. Mamá, abre esta puerta. Mamá, esto no es gracioso. Pero yo ya estaba bajando los escalones del porche, caminando por el sendero de piedra hacia la calle. El sol había salido completamente ahora. Era una mañana hermosa. Cielo despejado. Pájaros cantando. El tipo de mañana que hace que valga la pena estar viva. Dolores estaba en su jardín, todavía con la manguera en la mano, aunque ya no estaba regando. Me miró caminar hacia ella. Sus ojos iban de mí a mi casa, donde los golpes y gritos de Ernesto podían escucharse claramente. Marisela, me llamó. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Me detuve en la cerca que separaba nuestros jardines. La miré. Esta mujer que había sido testigo de mi humillación durante 3 años. Que había visto cómo me convertía en una sombra de mí misma. Que había intentado advertirme y yo no había escuchado. Estoy bien, Dolores, dije. Y por primera vez en años, era verdad. O al menos, estaba en camino a estarlo. Solo estoy tomando un descanso. Ella miró hacia mi casa otra vez. Los golpes continuaban. Las ventanas temblaban con la fuerza de los puños de Ernesto golpeando la puerta. ¿Lo dejaste encerrado?, preguntó, y en su voz había algo. No desaprobación. Casi sonaba como ¿admiración? Solo por un rato, respondí. Necesita aprender que esta es mi casa, no la suya. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Dolores. ¿Sabes qué día es hoy, Marisela? Mi cumpleaños. Tu cumpleaños, repitió. 61 años. Y finalmente, te estás regalando algo valioso. ¿Qué cosa? Respeto. Dignidad. Tú misma. Las lágrimas finalmente vinieron. No pude detenerlas más. Pero no eran lágrimas tristes. O tal vez lo eran, pero también eran otra cosa. Liberación. Alivio. El fin de algo que había durado demasiado. Ven, dijo Dolores, abriendo la puerta de su cerca. Ven a mi casa. Te haré café. El bueno. Y un pedazo de ese pastel de zanahoria que hice ayer. Y podemos sentarnos en mi porche y ver el espectáculo. El espectáculo. Señaló hacia mi casa con la cabeza. Ernesto había aparecido en la ventana. Todavía en calzoncillos. Golpeando el vidrio. Gritando cosas que no podía escuchar claramente, pero que probablemente eran amenazas o súplicas o ambas. Y otros vecinos estaban saliendo. La señora de 3 casas más allá con su bata de baño. El joven con su taza de café. La pareja de ancianos tomados de la mano. Todos mirando. Todos viendo a Ernesto hacer el ridículo. Todos siendo testigos de su humillación. Y yo, por primera vez en 3 años, no sentí vergüenza. No sentí la necesidad de defenderlo. De explicar. De disculparme por él. Solo sentí paz. Una paz extraña y nueva y un poco aterradora. Pero paz al fin. Vamos, insistió Dolores, tomándome del brazo suavemente. Déjalo que grite un rato. Le hará bien. Y a ti también. Y fui con ella. Subimos los escalones de su porche. Entramos a su casa que olía a canela y limpieza y normalidad. Ella me sentó en su sofá cómodo. Me trajo café en una taza bonita. Me sirvió un pedazo enorme de pastel. Y nos sentamos juntas en su porche, tomando café, comiendo pastel, y sí, viendo el espectáculo. El café de Dolores era delicioso. Rico, fuerte, con un toque de canela que nunca se me habría ocurrido agregar. El pastel de zanahoria se derretía en mi boca. Cada bocado sabía a algo que había olvidado que existía. Placer simple. Disfrute sin culpa. Comida que no tenía que preparar yo misma para otros. Desde el porche de Dolores podíamos ver mi casa perfectamente. Ernesto seguía en la ventana. Había dejado de golpear, pero su cara estaba pegada al vidrio, mirando hacia afuera.
buscándome. Cuando me vio sentada en el porche de Dolores con mi café y mi pastel, su expresión cambió de pánico a furia. Empezó a gritar algo. No podía escuchar las palabras exactas, pero el mensaje era claro. Vuelve aquí. Abre esta puerta. ¿Cómo te atreves? ¿Cuánto tiempo piensas dejarlo ahí?, preguntó Dolores, tomando un sorbo de su café. No lo sé, admití. Nunca he hecho algo así antes. Bueno, es hora de que empieces. Dolores me miró con esos ojos sabios que solo vienen con 70 años de vida. ¿Sabes cuál es el problema con ser demasiado buena, Marisela? La gente lo confunde con ser débil. Piensan que pueden hacer lo que quieran contigo porque tú siempre vas a perdonar. Siempre vas a ceder. Siempre vas a poner sus necesidades antes que las tuyas. Es mi hijo, dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. Y tú eres su madre, no su esclava. Hay una diferencia. Dolores dejó su taza en la mesita entre nosotras. Mi hijo también vivió conmigo por un tiempo. Después de su divorcio. Pensé que sería temporal. 6 meses, tal vez. Se convirtieron en 2 años. Y en esos 2 años, vi cómo empezaba a tratarme como su empleada. No tan mal como Ernesto te trata a ti, pero lo suficiente. Suficiente para que un día me diera cuenta de que si no hacía algo, pasaría el resto de mi vida sirviendo a un hombre adulto que debería estar cuidándose solo. ¿Qué hiciste? Lo eché. Dijo tan simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Le di 30 días. Le dije, eres mi hijo y te amo, pero esta es mi casa y mi vida, y necesito que encuentres la tuya. Lloró. Me gritó. Me dijo que era una madre terrible. Pero se fue. ¿Y sabes qué pasó después? Negué con la cabeza. Se hizo hombre. Encontró trabajo. Alquiló un apartamento. Conoció a alguien nuevo. Rehizo su vida. Y ahora, 5 años después, viene a visitarme cada domingo. Me trae flores. Me invita a cenar. Y me agradece. Me agradece por haberlo obligado a crecer. Por haberlo amado lo suficiente como para dejarlo caer y aprender a levantarse solo. Ernesto no es así, dije. Él nunca me agradecerá. Nunca entenderá. Tal vez no. Tal vez sí. Pero eso no es lo importante, Marisela. Lo importante no es si él cambia. Es si tú cambias. Si recuperas tu vida. Tu dignidad. Tu casa. Tu paz. Tomé otro bocado de pastel. Mastiqué lentamente, dejando que las palabras de Dolores se asentaran dentro de mí. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero saber que tenía razón y actuar en consecuencia eran 2 cosas diferentes. Más vecinos habían salido ahora. Algunos fingían hacer cosas. Regar plantas que no necesitaban agua. Revisar el buzón por 3ª vez. Lavar carros que ya estaban limpios. Pero todos miraban hacia mi casa. Hacia Ernesto en la ventana. Los rumores ya debían estar corriendo por toda la calle. La escena con Yasmín. Los gritos. Ernesto en calzoncillos. Y ahora esto. La madre que finalmente había dicho basta. Mi teléfono sonó en mi bolso. Lo saqué. Era Ernesto, por supuesto. Lo dejé sonar. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Luego empezó a sonar otra vez. Lo apagué. Bien hecho, dijo Dolores. Se va a poner peor cuando vuelva. Probablemente. Pero tú ya no eres la misma mujer que salió de esa casa hace media hora. Algo cambió, ¿verdad? Lo puedo ver en tus ojos. Tenía razón. Algo había cambiado. Ese balde de agua fría esta mañana. Las mentiras de Ernesto. Las palabras de Yasmín. Todo había confluido en este momento. Este momento sentada en el porche de mi vecina, tomando café, viendo a mi hijo adulto hacer berrinche en mi casa. Y en lugar de sentir culpa o vergüenza, sentía claridad. Una claridad fría y perfecta que cortaba a través de años de confusión y manipulación. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente. No es que me haya tratado mal. No es que me haya usado. Es que yo lo permití. Durante 3 años lo permití. Y si soy honesta conmigo misma, lo permití toda su vida.
Cada vez que hizo algo malo y yo lo excusé. Cada vez que lastimó a alguien y yo lo defendí. Cada vez que fracasó y yo lo rescaté. Yo creé este monstruo, Dolores. Yo lo hice. No, dijo Dolores firmemente. Tú lo criaste. Hay una diferencia. Tú hiciste lo que pensabas que era correcto. Lo que todas las madres hacen. Proteger. Amar. Apoyar. Pero él eligió quién ser. Él eligió cómo tratarte. Él eligió ser un parásito en lugar de un hijo. Esas fueron sus decisiones, no las tuyas. Pero yo lo permití continuar. Hasta hoy. Dolores sonrió. Hoy dijiste basta. Hoy elegiste diferente. Y eso, mi querida amiga, es lo único que importa. No el pasado. No los errores. Solo este momento. Esta decisión. Este nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. A los 61 años. En el día de mi cumpleaños. Qué regalo extraño y aterrador y maravilloso. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, tomando café, viendo la mañana desarrollarse. El sol subía más alto en el cielo. El día se calentaba. La vida continuaba. Y por primera vez en años, sentí que yo era parte de esa vida. No solo una sombra moviéndose en los bordes, sino una persona real. Con valor. Con derechos. Con un futuro. Ernesto había desaparecido de la ventana. Probablemente estaba adentro, tramando, planeando qué decir cuando yo volviera. Qué palabras usar para manipularme de vuelta a mi papel de sirvienta. Pero algo me decía que esta vez sería diferente. Esta vez yo sería diferente. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas?, preguntó Dolores, como si pudiera leer mis pensamientos. No lo sé exactamente. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a disculparme. No voy a cocinar para él. No voy a limpiar su desorden. No voy a seguir siendo su empleada doméstica no pagada. ¿Y si se enoja? ¿Si te grita? ¿Si amenaza con irse? Entonces que se vaya. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Es un hombre adulto. Tiene 35 años. Ya es hora de que aprenda a vivir solo. O con su padre. O en la calle si es necesario. Pero no más en mi casa. No de esta manera. No tratándome como basura. Dolores extendió su mano y tomó la mía. Sus dedos eran cálidos, suaves, reconfortantes. Estoy orgullosa de ti. Sé que no significa mucho viniendo de una vecina entrometida, pero lo estoy. Esto requiere más valor del que la mayoría de la gente tiene. No me siento valiente. Me siento aterrada. El valor no es la ausencia de miedo, querida. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Terminamos nuestro café. Comimos más pastel. Dolores me contó historias de su propia vida. De su matrimonio difícil que terminó en divorcio después de 30 años. De cómo tuvo que reconstruirse a los 50. De cómo pensó que su vida había terminado, pero en realidad apenas comenzaba. De cómo los mejores años de su vida habían sido estos últimos 20, viviendo sola, en sus propios términos, sin tener que servir a nadie más que a ella misma. La soledad y estar sola son dos cosas diferentes, me dijo. Puedes estar rodeada de gente y sentirte profundamente sola. O puedes estar sola y sentirte completamente en paz. Yo elegí la paz. Miré mi reloj. Habían pasado 2 horas desde que cerré la puerta de mi casa. 2 horas desde que dejé a Ernesto encerrado adentro. 2 horas en las que no había cocinado, limpiado, servido o obedecido a nadie. 2 horas de libertad. Debería volver, dije finalmente. ¿Estás lista? No, pero creo que nunca voy a sentirme lista. Así que mejor hacerlo ahora. Dolores asintió. Me acompañó hasta la puerta de su cerca. Si me necesitas, estaré aquí. Si las cosas se ponen feas, si él se pone violento, gritas y llamo a la policía. Entendido. Entendido. Y Marisela, feliz cumpleaños. Este es el primer día del resto de tu vida. Hazlo contar. Caminé de vuelta a mi casa lentamente. Cada paso se sentía significativo, como si estuviera caminando hacia mi destino en lugar de alejarme de él. Las llaves pesaban en mi bolso.
El poder de abrir o mantener cerrado. El poder de decidir quién entraba en mi espacio y bajo qué términos. Cuando llegué a mi puerta, me detuve. Respiré hondo. Y entonces, con manos que ya no temblaban, saqué las llaves y abrí la puerta. Ernesto estaba ahí. Había encontrado pantalones finalmente. Estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados, mirándome con una mezcla de furia y alivio. Su teléfono estaba en la mesa frente a él. Probablemente había intentado llamarme 50 veces. ¿Dónde demonios estabas? Explotó en cuanto me vio. ¿Cómo pudiste encerrarme así? ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Los vecinos me vieron. Todos me vieron. Cerré la puerta detrás de mí. Puse las llaves de vuelta en mi bolso. Y lo miré. Realmente lo miré. Sin miedo. Sin culpa. Sin esa necesidad desesperada de apaciguarlo que había definido nuestra relación durante años. Bien, dije simplemente. Que te vieran. Tal vez así aprenderás algo. Su boca se abrió en shock. Claramente no esperaba esa respuesta. Necesitamos hablar, Ernesto. Y esta vez, vas a escuchar. Me senté en el sillón frente a él. No en la cocina donde normalmente me paraba mientras él se sentaba. No de pie, lista para saltar a cumplir sus órdenes. Sentada, como una igual. Como la dueña de esta casa. Porque eso era lo que yo era. La dueña. No él. No tenemos nada de qué hablar, dijo Ernesto, su voz todavía dura pero con un toque de incertidumbre. Tú me debes una disculpa. Me encerraste en mi propia casa como si fuera un prisionero. No es tu casa, dije calmadamente. Es mi casa. Yo la compré con mi dinero. Yo pago la hipoteca. Yo pago los servicios. Yo pago por todo. Esta nunca fue tu casa, Ernesto. Solo fue un lugar donde te permití quedarte temporalmente. Y ese tiempo se acabó. El color desapareció de su cara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te vas. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Y durante esos 30 días, las cosas van a ser muy diferentes aquí. No puedes echarme. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo. No mi dueño. No mi jefe. No el hombre de esta casa. Mi hijo. Un hijo que me debe respeto y que no lo ha mostrado en 3 años. Se puso de pie, caminando de un lado a otro. Esto es por lo que dijo Yasmín, ¿verdad? Ella te llenó la cabeza con mentiras. Ella siempre me odió. Siempre trató de ponerte en mi contra. Yasmín me dijo la verdad. La verdad que tú nunca tuviste el valor de decirme. Que están divorciados. Que has estado viviendo aquí inventando mentiras sobre tu vida. Que me usaste para mantener tu farsa. Yo iba a contarte. ¿Cuándo? ¿Después de otros 3 meses? ¿Otros 6? Nunca. Mi voz subió por primera vez. Me despertaste con agua fría, Ernesto. En mi cumpleaños. Me gritaste. Me insultaste. Me hiciste preparar un desayuno elaborado para una mujer que ya no es tu esposa. ¿Y todo para qué? ¿Para alimentar tus fantasías? ¿Para hacerme cómplice de tus mentiras? Estaba tratando de arreglar las cosas con ella. Necesitaba tu ayuda. No. Necesitabas una sirvienta gratis. Como siempre. Me levanté también, enfrentándolo. ¿Sabes qué me dijo Yasmín? Que yo te llamé pidiendo dinero prestado hace un año. $50 para comprar comida porque tú habías gastado toda mi pensión. Y tú le dijiste que yo era dramática. Que exageraba. Que inventaba problemas. Me pintaste como una loca mentirosa frente a tu esposa. Yo no. Eso no es lo que pasó. Sí lo es. Exactamente así pasó. Y lo peor es que yo te creí cuando dijiste que necesitabas ese dinero para buscar trabajo. Te creí cuando dijiste que era temporal. Te creí cada vez que prometías cambiar. Pero ya no te creo más, Ernesto. Ya no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas manipuladoras que siempre usaba cuando quería que yo cediera. Mamá, por favor. Cometí errores. Lo sé. Pero soy tu hijo. No puedes abandonarme.
No te estoy abandonando. Te estoy liberando. Y me estoy liberando a mí misma. Caminé hacia él, lo miré a los ojos. Durante 3 años te he servido. Te he dado todo. Mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi dignidad. Y no ha sido suficiente. Nunca es suficiente. Porque tú no quieres una madre, Ernesto. Quieres una esclava. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste gracias? ¿Cuándo fue la última vez que lavaste tu propia ropa? ¿Qué cocinaste tu propia comida? ¿Qué limpiaste tu propio desorden? Esperé. Él no respondió. Exacto. Nunca. Porque en tu mente, esa es mi obligación. Porque soy tu madre, debo servirte para siempre. Las madres cuidan a sus hijos. Es natural. Los hijos también cuidan a sus madres. Especialmente cuando las madres envejecen. Pero tú nunca has cuidado de mí. Ni un solo día. Solo has tomado. Y tomado. Y tomado. Hasta que no queda nada de mí. Se dejó caer en el sofá otra vez, la cabeza entre las manos. ¿Qué se supone que haga? No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Entonces encuéntralos. Tienes 30 días. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tendría. Usa ese tiempo sabiamente. ¿Y si no encuentro nada en 30 días? Entonces tendrás que descubrir algo. Porque en 30 días, cambiaré las cerraduras. Y si todavía estás aquí, llamaré a la policía. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de incredulidad. No harías eso. No eres así. No era así. Pero la mujer que yo era murió esta mañana. Cuando me tiraste ese balde de agua fría. Cuando olvidaste mi cumpleaños otra vez. Cuando me llamaste estúpida. Esa mujer que aguantaba todo, que perdonaba todo, que se sacrificaba por ti sin importar el costo, esa mujer ya no existe. Y en su lugar hay alguien nueva. Alguien que finalmente entendió que amarte no significa destruirme a mí misma. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio liberador. Durante estos 30 días, continué, vas a vivir aquí bajo mis reglas. Lavarás tu propia ropa. Cocinarás tu propia comida. Limpiarás tu propio desorden. Pagarás $300 al mes por la habitación. Y buscarás trabajo. Todos los días. Si no puedo ver que estás haciendo un esfuerzo real, los 30 días se convierten en 15. Entendido. No tengo $300. Entonces vende algo. Esa computadora cara que compraste con mi dinero. Esos videojuegos. Encuentra una manera. Porque yo ya no voy a subsidiar tu vida. Se quedó mirándome como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la madre que él conocía realmente había muerto esta mañana. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la cama. Las flores que había puesto en el vaso todavía estaban ahí, hermosas y fragantes. Miré las flores. Eran solo flores. Pero representaban algo más grande. Representaban belleza que yo me había permitido tener para mí misma. Un pequeño acto de amor propio. 61 años. No era demasiado tarde. Todavía tenía tiempo. Tiempo para viajar. Para hacer amigas. Para existir sin tener que justificar cada momento. Me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Y vi algo nuevo en mis ojos. Luz. Esperanza. Vida. Salí de mi habitación. Tomé mi bolso. Mis llaves. Mi abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó Ernesto. A celebrar mi cumpleaños. ¿Sola? Sí, sola. Y feliz. Y salí. Caminé por mi calle bajo el sol de mediodía. Dolores me saludó desde su jardín. Sonreí y devolví el saludo. No sabía a dónde iba. Tal vez al parque. Tal vez a ese café bonito en el centro. Tal vez simplemente caminaría sin rumbo, disfrutando el sol y el aire fresco y la libertad. Porque hoy era mi cumpleaños. 61 años.
Y después de tantos años de vivir para otros, finalmente iba a vivir para mí misma. A veces un balde de agua fría es lo que se necesita para despertar, para ver la verdad, para encontrar el valor de cambiar, porque me mostró quién realmente era. No una víctima, no una sombra, sino Marisela, una mujer que finalmente entendió que el respeto no se pide, se exige, y que amar a alguien nunca debe significar perderte a ti misma. Y con ese pensamiento, con el sol en mi cara y una sonrisa en mis labios, caminé hacia mi nuevo comienzo, hacia el resto de mi vida. Una vida que finalmente me pertenecía solo a mí.